Hola, su servidora, psicóloga Enriqueta Páez Gutiérrez, perteneciente a CRIE de la Zona 12 de Educación Especial de la Secretaría de Educación Jalisco. El día de hoy vamos a iniciar con una serie de 5 o 6 cápsulas sobre el concepto de inteligencia emocional. En estas cápsulas vamos a ir viendo algunas tareas y algunas actividades que ustedes pueden realizar para desarrollar su inteligencia emocional. Pero vamos a iniciar por el concepto. La primera vez que yo escuché el concepto de inteligencia emocional se me hizo muy extraño, se me hacía completamente incongruente, ya que la inteligencia es completamente racional, mientras que las emociones jamás se filtran por la razón. Así que parecía que no era algo coherente. Sin embargo, una vez que empecé a estudiar lo que era la inteligencia emocional, me di cuenta que la inteligencia emocional es esta capacidad que todos tenemos para saber conocer nuestras emociones, saber manejarlas y saber representarlas y expresarlas. Esto nos da grandes posibilidades y nos abre un panorama para expresar y manejar nuestras emociones y también para saber nosotros autorregularnos y autorregular a otros. En 1996, la UNESCO se da cuenta que la educación emocional es importantísima y es una alternativa para la educación cognitiva, ya que dice hay que educar las emociones junto con la parte cognitiva. Y se dan cuenta, entre muchas otras investigaciones, del impacto que tienen las emociones en el proceso educativo. Pero no solamente va a ser en el proceso educativo, va a ser en el proceso y en el desarrollo de todas tus capacidades y sobre todo en la parte de la socialización. Pero vamos definiendo. Primero, ¿qué son las emociones? Dice, las emociones son una reacción compleja del cerebro ante un estímulo, externo o interno. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones se van a dar de manera automática. Hay un estímulo externo, algo que yo percibo del exterior, o bien un estímulo interno, algo que yo estoy pensando o que yo creo, y eso genera una emoción. La emoción se genera de manera automática. En 1975, Eckermann hace una teoría a la que le llama el Six-Pack, donde habla de que hay 6 emociones básicas. Estas 6 emociones, dice, son fundamentales y son universales. Ojo, el hecho de que sean fundamentales y básicas no quiere decir que todo mundo generemos esa emoción con ese estímulo. Es decir, las emociones se pueden generar por diferentes estímulos, dependiendo de tu propia historia, de tus antecedentes, de tu cultura y de muchos otros aspectos. ¿Cuáles son estas 6 emociones básicas? Son la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la sorpresa y el asco. Estas 6 emociones todos las vamos a tener y quiero reiterar, la emoción se da de manera automática. Simplemente que a lo mejor algo que a una persona le genera asco, a mí no me lo genera. ¿Sí? No quiere decir que yo no tenga la emoción del asco, simplemente que ese estímulo para mí no es significativo. Por eso, mucha gente puede estar triste por algunas cosas que a otros no les entristece. Incluso en una misma familia, de cada uno de los hijos, un evento externo puede causar diferentes emociones. El sentimiento, por su parte, es la suma de las emociones más el pensamiento. Es decir, viene la emoción, se procesa a nivel cognitivo y entonces surge un sentimiento. El sentimiento es que etiquetamos las emociones y emitimos un juicio sobre ellas. Es decir, un sentimiento puede ser un conjunto de emociones. Si yo hablo, por ejemplo, del amor, estaría hablando de un sentimiento. ¿Por qué? Porque en el amor puede haber tristeza, puede haber alegría, puede haber sorpresa, es decir, puede haber muchas emociones, ¿sí? Y el sentimiento ya lo procesé, ya le puse un nombre. En mucha bibliografía van a encontrar emociones y sentimientos como sinónimos. ¿Por qué es importante saber la diferencia? Porque las emociones se dan de manera automática y en cambio el sentimiento, el hecho de que tú lo proceses de manera cognitiva va a hacer que sea más trascendente, es decir, dura mucho más tiempo. Si yo hablo, por ejemplo, de enamoramiento, estamos hablando de una emoción. Es algo que se da en el momento y tiene algunas características particulares de las cuales no voy a hablar el día de hoy. Pero finalmente es algo que es más pasajero. En cambio, el amor es un sentimiento, es decir, el sentimiento trasciende. La emoción se da de manera automática y se puede ir manejando o puede disminuir. Si yo hablo, por ejemplo, de depresión,
estoy hablando de un sentimiento. ¿Por qué? Porque en la depresión puede haber tristeza, melancolía, furia, pueden mezclarse muchas emociones. En cambio, si yo hablo de furia, es una emoción. En ese momento estoy enfurecido, hay algo que me enoja, me hace explotar y entonces genera esa emoción. Pero esa emoción, después de un rato, se tranquiliza. ¿Por qué es importante conocer la diferencia y por qué es importante que vamos a ir aprendiendo a conocer nuestras emociones? Porque en la medida que tú conoces tus emociones y sabes qué estímulos las generan, es en la medida que vamos a poder aprender a manejarlas. Esto lo vamos a ver en siguientes cápsulas. Pero ahorita tiene que quedar claro la diferencia entre sentimiento y emoción. El sentimiento trasciende, la emoción es automática y la emoción siempre se va a dar, mientras que el sentimiento va a ser ese conjunto de emociones y yo decido ponerle un nombre. Los invito a que me sigan en las siguientes cápsulas, donde vamos a ir viendo los 4 pasos fundamentales que tienen que ver con la inteligencia emocional y algunos otros 3 aspectos que impactan en la inteligencia emocional y cómo esta nos ayuda en el desempeño personal y obviamente en nuestras relaciones tanto de trabajo como familiares y en cualquier tipo de relaciones interpersonales o bien sociales. Muchas gracias y que tengan buen día.